el estandarte para todo lo que son los procesos ágiles o todo lo que son los mecanismos ágiles, la filosofía ágil. Todo está basado en en esta parte de conocimiento de agilidad. Luego vamos a ver todo lo que son las historias de usuario, cómo crear estas historias de usuario y tendremos un ejemplo de una historia de usuario con todos los enfoques que vamos a ver. Entonces, sin más preámbulos y ya iniciando el tema, pues empecemos. Agilismo. Agile es mucho más que una metodología o mucho más que un procedimiento, mucho más que un proceso. Para lo que es la gestión y control de proyectos que se necesitan y precisan en la actualidad, rapidez, fluidez, flexibilidad y resultados satisfactorios. Recordemos que en los proyectos siempre entregamos resultados. El agilismo parte de entregar resultados que realmente cubran las necesidades reales que tienen los usuarios, satisfaciendo su necesidad primaria. Entonces, el agilismo es una filosofía, siempre tendemos a confundirlo con una metodología y la metodología es un compendio de pasos específicos que debemos llevar a cabo para lograr un punto en particular o para construir algo que necesitamos. Las metodologías nosotros las podemos construir partiendo de lo que es la guía del PMBOK que nos ofrece el PMI, partiendo de lo que es una guía que también nos ofrece Activate de SAP, entre otras, como Prince, TOGAF, etc. Entonces, para nosotros y para todo lo que es la parte del Agile, agilismo representa una filosofía que permite a través de una forma novedosa y satisfactoria es innovación hacia la mejora continua, pues adaptarse a los cambios, así como organizar y estructurar cualquier tipo de gestión. No solamente va a aplicar para la gestión de proyectos, para la gestión de desarrollo de software, también aplica para la gestión de los sistemas de gestión, valga la redundancia, como son los de seguridad de información, continuidad del negocio, calidad, de, todo lo que es la parte de redes, que son telecomunicaciones, todos estos sistemas de gestión, ya actualmente se están manejando telecomunicaciones como un sistema de gestión. Entonces, toda esta parte de documentación, pues también la podemos llevar con el agilismo, hasta nuestras propias tareas del día a día, todo lo que tenemos que organizar, nuestra propia autogestión para poder llevar a cabo nuestras funciones diarias, las podemos llevar con agilismo. La agilidad se basa en ciertos principios que se conoce como el manifiesto ágil. Este manifiesto fue diseñado por un grupo de expertos, más que todo fue en desarrollo de software, que decidieron organizarse para estructurar los puntos necesarios que ellos debían reflejar para poder ser escuchados por todo lo que es la parte de operaciones y todo lo que es la parte de DTI y hacer un matching con todo lo que necesitaban para poder dar resultados con mucha mayor prontitud y minimizar esos tiempos de respuesta que se tardan muchísimo cuando aplicamos metodologías como la Waterfall. Entonces, todo lo que es el manifiesto ágil y Scrum, esto es un marco de trabajo bajo un proceso cíclico en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, autoorganizar, autogestionar, gestionar los riesgos en agilismo. Una de las partes principales es la gestión de los riesgos. Partiendo de este punto, podemos mejorar muchísimo todo el proceso que vamos a llevar a cabo dentro de cualquier tipo de gestión, proyectos, desarrollo de software, seguridad de información, etcétera. La idea del agilismo es el trabajo colaborativo que le permite potencializar y maximizar las habilidades de los equipos de trabajo. Aquí se minimiza todo lo que es la parte de la materialización, porque se mantiene una comunicación directa tanto con el cliente del producto como el usuario y por supuesto con el equipo integrado de desarrollo o del que esté llevando a cabo la ejecución de un proyecto en particular. Esto es para bajar el nivel de ansiedad, sobre todo de aquello que se necesita y se obtiene retroalimentación del producto. Todos conocemos que en cualquier tipo de proyecto los clientes sufren de una ansiedad que nos las pasan a los gestores de proyectos. ¿Por qué? Porque es la necesidad de cubrir y satisfacer esa, valga la redundancia, necesidad real. Recordemos que los usuarios tienen una necesidad y a través del agilismo y las historias de usuario nosotros detectamos la necesidad real que tiene el usuario. Siempre ellos van a querer muchísimas cosas y nosotros los vamos a centrar en lo que realmente necesita para agregar valor a su proceso. Todo eso va a sumar las mejoras en el proceso de construcción de cualquier tipo de proyecto que se tenga o cualquier tipo de gestión en forma pronta, en forma rápida, expedita.
y satisfactorias. Recordemos que el agilismo enfoca a la mejora continua, un trabajo colaborativo para dar resultados satisfactorios de acuerdo a la necesidad real que se tenga de un usuario en particular o de un área de negocios. Nuestro manifiesto ágil para el desarrollo ágil de software, y vamos a tocar esta parte de desarrollo de software, son individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. ¿Por qué? Porque el agilismo me permite hacer una gestión del talento humano, cosa que anteriormente con Waterfall o con otros métodos de gestión de proyectos, con otros procesos que se aplicaban a nivel de áreas de negocios, no se llevaba a cabo. Sobre procesos y herramientas. Esto no quiere decir que el recurso humano va a estar por encima de las herramientas que necesitemos o de los procesos que se van a definir. Recordemos que los procesos, los procedimientos, las políticas me marcan lineamientos estratégicos y me marcan pautas para llevar a cabo de una forma estructurada un punto en particular que debo hacer, una tarea, una actividad, un procedimiento dentro de un proceso de un área de negocio. Perdón. Entonces, vamos a necesitar herramientas para trabajar, por supuesto. Si estamos trabajando en desarrollo de software, necesitaremos muchas herramientas a nivel técnico, como G, como las bases de datos, dependiendo de si es MySQL, si es Postgres, si es Oracle. Vamos a necesitar todo lo que es la parte del Eclipse o lo que utilice el desarrollador para hacer el diseño de su código, entre otras herramientas como Zoho, Jira, Project, Excel, cómo se sienta cómodo o cómo lleve el gestor de proyecto como tal proyecto, valga la redundancia. Y por supuesto los procesos que me van a determinar cómo debo trabajar. Sin embargo, el punto principal, recuerden, la gestión del recurso humano, importante. Software funcionando sobre documentación extensiva. Anteriormente con Waterfall y en 1800 se utilizaba muchísimo lo que es los manuales de usuario. Recuerden, esos manuales enormes que nadie leía. ¿Por qué nadie los leía? No porque no los necesitara, era engorroso buscar un punto en específico que necesitábamos dentro de ese manual de 400 páginas sobre un sistema. En la actualidad, sí necesitamos software funcionando y dependiendo de la complejidad de la pantalla, del sistema, del aplicativo, de la solución tecnológica, aplicamos guías prácticas o instructivos. ¿Cuál es la diferencia? Un manual son de 400.000 páginas, todo el sistema completo. Una guía práctica, como su nombre lo indica, me da esos lineamientos que yo necesito sobre un punto en particular, sobre un módulo en particular, sobre una opción en particular dentro de ese sistema, solución tecnológica o aplicativo. Esa me va a guiar en forma de qué datos debo incorporar y cómo lo voy a generar. El instructivo me permite tener esa parte de la guía práctica de cómo se maneja el sistema sobre todo lo que es la parte del proceso administrativo que voy a llevar a cabo. Por ejemplo, en un instructivo yo puedo colocar las pantallas o las ventanas o el front-end o las vistas que yo voy a trabajar en cada módulo o en cada opción. Y voy a colocar el proceso administrativo que me va a llevar a esa pantalla en específico. O sea, son documentos muy parecidos, pero diferentes. Son cortos, son sencillos, son prácticos, van directo a un punto en específico y me permiten tener agilismo en la documentación que voy a entregar. Y eso lo vamos a ver si realmente ese aplicativo, solución tecnológica o sistema lo necesita, lo requiere. ¿Por qué? Porque actualmente los sistemas son muy intuitivos en su navegación y los usuarios no requieren de este tipo de documentos. Hay otros que sí necesitan porque son pantallas grandes o se necesitan hacer cálculos o la organización o la empresa donde se está elaborando pues quiere que se haga ese compendio entre la parte administrativa y la parte tecnológica. Luego tenemos que colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Si bien es cierto, todo tenemos que dejarlo por escrito y en un contrato legal, también es cierto que necesitamos tener una colaboración directa con el cliente para que nos dé información y trabaje dentro del equipo. No fuera, sino dentro, brindándonos la información que necesitamos para poder hacer el desarrollo que se requiere o aplicar la funcionalidad o mejorar esas historias de usuario que podamos levantar con él. Entonces tiene que ser un compendio, un equilibrio. Como pueden ver dentro del manifiesto ágil, para lo que es el desarrollo de software, pues tenemos estos puntos que necesitamos tener equilibrio, los equilibramos, se equiparan.
Uno compende al otro, no están por encima ni por debajo, sino están unos al lado del otro. Y por último tenemos lo que es la respuesta al cambio sobre seguir un plan. Cuando hablamos de seguir un plan, no es que necesitamos tener todo por escrito para llevar a cabo algún cambio a nivel de lo que se está llevando a cabo. Tenemos que ser adaptativos, camaleónicos para cambiar con la necesidad que se requiere para poder tener esa facilidad y esa permeabilidad al momento de poder aplicar esas mejoras que se están solicitando. Sin embargo, necesitamos tener identificados nuestros riesgos y tener un plan de acción de cómo vamos a tratar esos riesgos si se llegan a materializar. ¿Ven cuál es la diferencia? Una cosa son los cambios evolutivos que me permiten mejorar lo que estoy diseñando y otra es el plan que necesito tener para gestionar esos riesgos que se puedan materializar. Son dos cosas diferentes. Entonces, cuando hablamos de seguir un plan y estas respuestas al cambio, son respuestas a ser adaptativas a lo que pueda estar sucediendo. Si pasa un desastre o pasa una crisis, pues tenemos que tener un plan de continuidad del negocio. Y eso es algo que sí debe estar escrito y algo que debemos tener. Y algo que debe también estar parametrizado dentro del sistema que vamos a desarrollar. Todo va a ir de la mano y todo va a estar equilibrado, dependiendo de lo que necesitemos identificar y cómo lo vamos a manejar. Allí es donde parte el agilismo, cómo lo interpretemos y cómo lo llevamos. Por eso es que muchas veces cuando se implementa o se quiere implementar lo que es el agilismo en una organización, tiende a fracasar o a fallar o a no tener éxito porque no se sobreentienden no se lee entre líneas. Entonces necesitamos prestar mucha atención a todo lo que es el manifiesto ágil y cómo nosotros podemos ir evolucionando de la mano con ese manifiesto ágil, cómo lo vamos a ir interpretando y cómo lo vamos a ir adaptando a la organización o la organización adaptando al manifiesto ágil. Recordemos que es una simbiosis entre lo que es la filosofía del agilismo y lo que es la cultura organizacional. Entonces es un proceso evolutivo que van a tener entre ambos. Principio del manifiesto ágil. Tenemos satisfacción al cliente. Queda súper claro, ¿verdad? Vamos a dar resultados satisfactorios sobre una necesidad real que se pueda presentar. Tenemos bienvenidos nuevos requisitos. Aquí aplica lo del cambio, ¿sí? Tenemos que ser ágiles y prácticos para tomar esos nuevos requisitos que nos pueden llegar del cliente o del usuario final, porque en el momento de hacer la licitación se nos pasaron por alto algunas preguntas o algunos puntos, algunos detalles. Entonces necesitamos tomar esos puntos funcionales o esos requisitos o esos requerimientos para poder realmente satisfacer al cliente en esa necesidad real que se identificó. Tenemos entregas semanales porque somos interactivos. Con el agilismo vamos entregando de forma rápida, práctica y de calidad entregas parciales de una funcionalidad, de un módulo, dependiendo de la complejidad de este, ¿sí? Es posible medir el progreso, por supuesto, porque tenemos una cantidad o un pool en nuestro Product Backlog de todas esas historias de usuario, esas funcionalidades que tenemos que trabajarlas y vamos midiendo la cantidad que vamos a ir sacando y vamos haciendo nuestras estadísticas de entrega y de lo que nos queda pendiente. Tenemos un desarrollo sostenible porque se mantiene con innovación, con todo lo que es la parte de lo que es transformación digital, lo que son procesos, seguridad. Recordemos que en el desarrollo de software necesitamos trabajar con seguridad para poder entregar resultados satisfactorios y seguros. Está lo que es el DevOps y lo que es el DevSecOps, ¿sí? Y lo que es la parte de seguridad de la información que aplica a los desarrollos de software y como estábamos comentando, también continuidad. Todo en la actualidad está íntimamente relacionado porque es necesario por la situación que se está viviendo. Anteriormente, la parte de seguridad se hacía de una manera, después que se pasaba a producción, para verificar las vulnerabilidades, hacer todo el estudio que se hacía de seguridad, porque se tenía tiempo para ello. En la actualidad ya no. Y esta misma agilidad que se está generando en las organizaciones por lo que es la transformación digital, solicita o pide que dentro de desarrollo y este desarrollo sostenible tenga seguridad, se hagan desarrollos seguros de software. Tenemos un trabajo cercano porque trabajamos colaborativamente, todos conocemos lo que todos estamos haciendo, todos opinamos, todos presentamos, trabajamos en forma integrada como los engranajes. Tenemos conversaciones cara a cara,
dirán, ajá, pero ya esto no se tiene conversación cara a cara, ni tampoco un trabajo cercano porque estamos trabajando en home office. No se crean, cuando un equipo está integrado, cuando hay un trabajo colaborativo, aún cuando estemos separados físicamente, todo lo que es la parte tecnológica nos une y estamos conectados siempre, así como siempre estamos chateando con las personas que no están con nosotros todo el tiempo ahí cerquita, así mismo pasa cuando se trabaja de forma colaborativa. Preguntarán si es posible. Yo les puedo decir que sí es posible. O sea, con mis equipos de trabajo, gracias a Dios, hemos trabajado de forma colaborativa y así estemos todos full, buscamos siempre un espacio para nosotros reunirnos y eh, señalar nuestros puntos de interés para ir mejorando los procesos que estamos trabajando. Y las conversaciones cara a cara, pues hacemos nuestros meet, nuestras sesiones dentro de lo que son las herramientas corporativas. Hay empresas que utilizan Webex, otros utilizan Zoom, otros utilizan, todavía utilizan lo que es Skype, otros utilizan Teams y así sucesivamente. Zoom tiene ciertas vulnerabilidades y por eso no es recomendado a nivel de seguridad utilizarlo. Entonces, todo eso va con las conversaciones cara a cara para poder decirnos qué necesitamos, dónde tenemos que mejorar. Esas famosas reuniones de Scrum, ¿sí? ¿Recuerdan? El daily, la retrospectiva, todos estos bucles de retroalimentación. Tenemos motivación y confianza porque trabajamos de forma colaborativa, porque trabajamos conociendo lo que estamos haciendo, porque estamos conectados, porque estamos engranados. Tenemos motivación porque nuestros líderes nos motivan a hacerlo mejor, porque conocemos las funcionalidades que se va a llevar a cabo y hacemos esas entregas iterativas. Ese desarrollo sostenible con un trabajo cercano, con entregas semanales, con una conversación cara a cara, pues nos da motivación y confianza para seguir produciendo de una forma expedita. Tenemos excelencia técnica y un buen diseño, ¿sí? Porque partimos de una muy buena arquitectura de software al momento de hacer el desarrollo. Y esto va de la mano con lo que es la parte de la elicitación, todo lo que es la arquitectura de ingeniería de software. Tenemos una simplicidad, ¿por qué? Porque trabajamos con menos es más a través de las historias de usuarios. Se trabaja mucho en lo que es arquitectura con un documento, el SRS, solicitud de requerimiento de software, no sé si lo conocen, el IEE 830, que es de lo que es parte de la ISO como tal, una de las mejores prácticas. Ya ahorita se trabaja ese documento en una versión 12 y tiene lo que es la parte de DevSecOps, porque está enfocado a lo que es la parte de seguridad, manteniendo la arquitectura del software y le incorporaron esa parte a nivel de seguridad. Entonces, nosotros trabajamos con historias de usuario y lo hacemos menos es más simple, más sencillo, más práctico y más fácil de manejar. Autogestión de los equipos, todos los equipos son autogestionables y tenemos una adaptación de circunstancias cambiantes. ¿Por qué? Porque como todo lo que hemos visto, pues nos autogestionamos, nosotros mismos vamos midiendo nuestro rendimiento y tenemos esa adaptación a esos cambios que puedan presentarse. Por ejemplo, lo que ha pasado con la pandemia. Ahora bien, vamos a entrar ya en lo que son las historias de usuarios como tal. User Stories. ¿Qué es una historia de usuario? Pues bien, es una definición a muy alto nivel de un requisito o necesidad de un cliente. Recordemos que ellos nos hablan en el lenguaje de negocio, en lenguaje de procesos. Contiene la suficiente información para que los desarrolladores o los ejecutores de un proyecto puedan estimar el análisis, esfuerzo, tiempo y complejidad para construir e implementar ese requisito o esa funcionalidad que ellos necesitan para satisfacer o cubrir ese aspecto dentro de su área de negocio o proceso. Las historias de usuario me van a permitir describir a nivel de negocio, en un lenguaje de proceso, lo que ellos necesitan. Punto clave es el analista funcional o el product owner que debe conocer el negocio, debe conocer de procesos, debe saber interpretar el lenguaje de negocio para poder hacer la traducción a un lenguaje técnico, a un lenguaje de desarrollo de software. Una user history debe estar construida con un idioma de negocio, de forma simple, sencilla y práctica para los usuarios. De esa manera es que ellos nos los van a decir, que es una de las cosas que pasaba muchísimo con los usuarios y los técnicos, sentarlos a los dos, nunca llegaban a un acuerdo. ¿Por qué? Porque el técnico habla en su propio idioma y el técnico o el desarrollador o el analista de desarrollo quiere efectuar esa funcionalidad bajo el concepto que él lo ve a nivel lógico, mientras que el usuario lo necesita a nivel funcional porque va a cubrir un proceso del área de negocios.
Entonces, para estas dos personas se tuvo que crear una figura para que pudiera ser el intérprete de ambas partes y poder racionalizar toda la información y definirla de una forma sencilla. Menos es más. Entonces tenemos que con todo esto con el objeto de concientizar esa necesidad del usuario final para transformarlo en un idioma de proyecto, un idioma que pueda ser entendible por cualquier persona, sea un técnico o sea un área de negocio, de acuerdo a ese tipo de proyectos. Puede ser un desarrollo de software, un sistema de gestión, una construcción civil, o sea, porque ya el agilismo y todo lo que hasta las historias de usuarios se utilizan en las construcciones civiles, se utiliza para muchísimas cosas, para muchísimos tipos de proyectos. Bien, ¿cuáles son los componentes de la historia de usuario? Valor para el cliente, esfuerzo estimado, conversación dirigida a conocer información, el objetivo de la necesidad, prioridad de cubrir esa necesidad. Recordemos, necesidad real. Una cosa es lo que ellos piensan que necesitan y otra cosa es lo que realmente necesitan. Los riesgos de no cubrir esa necesidad, aquí vamos a empezar a ver los riesgos. Sí, porque lo separan, por ejemplo, cuando van a construir una vía o una carretera, ellos pueden separar todas las tareas que van a llevar a cabo en historias de usuario. Todos trabajamos con historias de usuario de forma empírica, sin embargo no nos damos cuenta. De hecho, aplicamos el empirismo y no nos hemos dado cuenta. Todos trabajamos en función de satisfacer una necesidad de un cliente. ¿Cuál es la diferencia con las características? Eso lo vamos a ver ahorita. Las características me van a dar un overview más general y puedo tener como tips que me van a dar. Esas características me pueden dar tips. Todo se parece un poco. Todo está íntimamente relacionado. Tiene muy pocos puntos de diferencia. Por eso es que es importante prestar mucha atención a lo que se está haciendo, ¿no? Porque las diferencias son son muy reducidas. Entonces, vamos a continuar acá. Resultado esperado. Aquí estamos hablando de los riesgos de no cubrir la necesidad. Cuando trabajamos con el agilismo y cuando estamos sacando todo lo que son los componentes de la historia de usuario, necesitamos identificar qué riesgos estoy corriendo si yo no cumplo esa necesidad. Es uno de los factores que anteriormente no se llevaba a cabo. Entonces, en la actualidad, con el agilismo y con todo lo que es la gestión de riesgo, es importante identificar esos riesgos dentro de esa necesidad y de una forma sencilla, práctica. No vamos a hacer una matriz gigantesca por cada historia de usuario para identificar, no. Necesitamos ver si es algo de cumplimiento a nivel de gobierno, a nivel gubernamental, si es un cambio que ellos hicieron, por ejemplo, pasarela de pagos, y ellos hicieron un cambio, pues no, o facturación. Facturación es uno de los puntos más principales a nivel gubernamental. Hicieron un cambio en facturación y todas las organizaciones necesitan aplicar esos nuevos cambios que se hicieron. Pues bien, ese es un riesgo alto, ¿cierto? Es un riesgo bastante alto porque necesitamos dar cumplimiento a las leyes gubernamentales para poder tener permiso para seguir funcionando o seguir operando como organización. Si no cumplimos, pues las entidades o las haciendas de cada país, ¿qué pueden hacer? Colocarnos una multa a la organización porque no está cumpliendo con las pautas que se dictaron a nivel gubernamental para llevar a cabo un proceso, como es el de facturación. Entonces, eso es un riesgo que tenemos que tener en consideración con fechas y qué riesgo a nivel económico, a nivel de proceso me puede generar. Principios de las historias de usuario. Se utilizan las historias de usuario porque siguen los principios básicos de los requisitos ágiles, tales como se potencia la participación del equipo en la toma de decisiones. Recordemos que cuando estamos trabajando con las historias de usuario, tenemos que ser, los Scrum Masters y los Product Owners deben ser creativos e innovadores al momento de trabajar con las historias de usuario, su priorización, para que el equipo participe de forma colaborativa y agradable, para que sea diferente. No hacerlo de forma autómata, sino un poco más práctico y mucho más, con más innovación. Así pues, se pueden utilizar muchas herramientas para esto o crearlas. Se crean y evolucionan a medida que el proyecto avanza. ¿Por qué? Porque las historias de usuario podemos ver que en ocasiones tenemos varias historias de usuarios que tienden a unirse en un punto en específico porque están todas relacionadas. Cuando vemos ese tipo de eventos, pues la agrupamos en un tema
Y lo que nos dijo el compañero, las features o las características me van a dar tips sobre esas historias de usuario, cómo las puedo unificar y cómo podemos construir, de todas, podemos construir una sola, o podemos unificar, o podemos evaluar y analizar cómo vamos a diseñar las funcionalidades que exactamente las épicas. No, las épicas son más grandes. Los temas me unen historias de usuarios que sean similares, historias de usuarios similares. Y yo coloco un tema, por ejemplo, si yo voy a construir una casa, mi tema dentro de la casa puede ser construir o diseñar la sala, la cocina, los cuartos. Esos son los temas. Cada uno, el tema es la casa, y cada uno va a tener un punto en específico. Yo puedo decir que el cuarto principal puede ser una épica porque el cuarto principal va a llevar un vestier, va a llevar un baño, va a llevar un balcón. Es una grandota que voy a sacar. Las características me van a decir, bueno, mira, el balcón quiero que esté dividido o quiero que el balcón esté techado. Esas son las características que me van a dar tips para mejorar esas funcionalidades que debo aplicar. Entonces, como están viendo, todo está íntimamente relacionado. Lo que tengo que es tener, tengo que aplicar un poquito de lógica para saber identificarla. ¿Fácil? No, no es fácil. Como siempre se dice con Scrum, es fácil de entender, pero es difícil de llegar a dominar, porque justamente por esos puntitos, los detalles son sumamente importantes. Ven como todos estamos épicas, y épicas es grande, es un concepto grande. Temas son historias de usuarios que están relacionadas en un mismo punto. Las características me van a dar como tips para mejorar esas funcionalidades que estoy diseñando o que voy a diseñar. Entonces, todo está íntimamente relacionado y tengo que estar pendiente de todo y tengo que estar activo con todo lo que todas esas historias de usuarios para saber identificarlas y saber dónde las voy a ubicar y cómo las puedo agrupar si las necesito, si puedo agruparlas en temas. Entonces, todo esto es un compendio de todo, o sea, como pueden ver, o sea, va todo de una forma grande a una forma pequeña, y son conceptos que pueden ser similares, pero no lo son. Entonces es importante tener mucho cuidado con esas conceptualizaciones y cómo se aplican, sobre todo al momento de que vayamos a diseñar y a priorizar nuestras historias de usuario, ojo, y a poner los criterios y a definir la complejidad, a definir el tipo de impacto que tiene y todo esto. Bien, son peticiones concretas y pequeñas. Por eso las agrupamos la podemos agrupar en temas o podemos tomar esas características y mejorar estas historias de usuarios que tenemos para diseñar las funcionalidades. ¿Por qué? Porque son pequeñas. Se hacen de forma sencilla y práctica con un lenguaje de negocio. Contienen información imprescindible, menos es más. Contienen información que va directo a lo que ellos necesitan en su idioma. Por eso el Product Owner necesita conocer procesos, necesita conocer negocio, necesita saber en licitación. Apoyan la cooperación, colaboración y conversación entre los miembros del equipo, lo que es fundamental. Recordemos que trabajamos cara a cara de una forma colaborativa y todos dentro del equipo, dentro de lo que es el developer, todo este equipo debe entender todas las historias de usuarios. Porque, ¿qué pasaba anteriormente? ¿O qué pasa con mucha frecuencia con las historias de usuarios? Pues bien, son historias de usuario que están escritas de forma diferente, pero que representan lo mismo. Por ejemplo, necesito diseñar la sala con un balcón. Ok, necesito una sala con un balcón, perfecto. Otra historia de usuario, yo quiero construir la sala que tenga una ventana grande, que entre el sol y que ilumine todo. Ok, yo quiero construir la sala que sea pequeña y que tenga divisiones. ¿Qué estoy haciendo? Todas las historias de usuario son construir una sala, ¿sí? La funcionalidad principal es construir una sala. ¿Qué voy a definir? La ventana, quiero un ventanal grande, obvio, porque necesito un balcón. Entonces, pues necesito una ventana grande porque voy a tener un balcón para que pueda entrar luz, ilumine toda la ventana, todo lo que es la sala, perdón. Y voy a tener unas divisiones, claro, porque tengo que separar la cocina y tengo que separar el comedor y la voy a hacer con divisiones sencillas. ¿Ven que es lo mismo?
pero tenía lenguajes diferentes, o sea, tenía una manera diferente de describirlo, porque lo describí de formas diferentes, pero era exactamente lo mismo. El tema voy a construir una sala con un balcón, con un ventanal grande, con un balcón amplio, que entre luz, o sea, todo eso me permite construir historia de usuario. ¿Qué tengo que hacer? Estar pendiente de los detalles, que el equipo lea toda, porque el equipo es el que los va a identificar, porque son los que van a desarrollar y son los que conocen cómo se va a hacer. Entonces ellos van a empezar a leer todas, pero esta la puedo unir con esta la puedo unir con esta. Por eso es que debe ser innovador cuando al momento de hacer las priorizaciones, al momento de hacer todo lo que es mi sprint planning, para llevar a cabo todo lo que es la parte de la planificación del sprint. Ellos tienen que interactuar. Si bien el product owner conoce la priorización, o sea, si es el impacto que tiene dentro de la organización, esa funcionalidad, nosotros como desarrolladores o nosotros como el equipo de desarrollo o como el Scrum Master, nosotros lo vamos a apoyar y vamos a revisar toda esa historia de usuario para ver dónde van a ir, cómo las vamos a calar, porque el Product Backlog es un puzzle, o sea, es un rompecabezas. Entonces, todos los equipos completos, de forma colaborativa, pues va a empezar a leer y a revisar todas esas piezas para armar ese rompecabezas y poder definir cómo se va a trabajar y qué funcionalidades se van a trabajar, en qué sprint y por qué. Entonces, todo está relacionado y todo está íntimamente ligado. Mecanismos ágiles y las historias de usuario. Pues bien, hay dos mecanismos, hay muchos. Aquí vamos a hacer referencia a dos. ¿Sí? Trabajamos con lo que es Scrum y Kanban para todo lo que es la parte de las historias de usuario. Lo que es XP también lo trabaja. En ocasiones, Lean Development también trabaja con las historias de usuario. Sin embargo, las que más he visto que más resaltan son Kanban y Scrum. Recordemos que Kanban no solamente es un tablero, es un mecanismo completo que me permite tener mucha más información y organizar y autogestionar mucho más. Disculpe. Pues bien, Scrum, las historias de los usuarios se añaden a los sprints y se queman. Cuando hablamos de queman o burn, es que se van llevando a cabo y se van como gestionando en ese largo del sprint. Se van ejecutando. Ok, mientras que para los equipos de Kanban se introducen las historias de usuario en su backlog y las ejecutan siguiendo su flujo de trabajo. Son muy similares. Ambos, tanto Scrum como Kanban, trabajan con un product backlog, con un puzzle. ¿Sí? Ellos van a trabajar con ese tablero gigantesco donde están todas esas historias de usuario. ¿Cuál es la diferencia? Pues bien, Scrum las va quemando una por una. Kanban trabaja en un ciclo más iterativo, es más cíclico. Igual, son conceptos que están íntimamente relacionados, sin embargo, tienen algunas diferencias. En la estructura de trabajo de la historia de usuario, lo que ayuda a los equipos de Scrum a mejorar esa estimación y planificación de esos sprints en el sprint planning, como estábamos hablando anteriormente, lo que conduce a un pronóstico más preciso, con mayor agilidad. ¿Por qué? Porque yo voy organizando y orquestando mi puzzle para saber cómo lo voy a llevar a cabo. Voy a ir... sí. Dígame. Una pregunta, digamos, para aplicar Scrum o cualquier metodología ágil, se puede aplicar en todas las etapas y cuándo, digamos, en qué tipo de proyectos yo puedo aplicar esa metodología con las historias de usuario y todo eso. Ok. Una corrección pequeñita. Estos no son metodologías, son mecanismos. Las metodologías, puedes construir tu metodología partiendo de estos mecanismos y los puedes unificar. Estos mecanismos ágiles los puedes aplicar en cualquier tipo de proyecto, en cualquier momento. No importa si el proyecto ha estado avanzado, si va por la mitad, necesitan aplicar Scrum para mejorar y agilizar los procesos de entrega, lo pueden hacer. ¿Qué tienen que hacer para poder llevar a cabo con éxito esa implementación en la mitad de un proyecto? Tener mucho cuidado en los detalles, sobre todo como ahorita. O sea, tuvimos un ejemplo vívido. Se confundió el concepto de temas con épicas. Se confundió el concepto de características con temas y con puntos de lo que son las historias de usuario.
¿Por qué? Porque son conceptos muy similares, son muy similares. O sea, su línea es muy delgada, su línea de tú para allá, yo para acá es muy delgada. O sea, sí lo puedes aplicar a cualquier tipo de proyecto, en cualquier momento. Lo que tienes que tener sumo cuidado en cómo lo vas a aplicar. Tienes que tener una persona que realmente conozca agilismo. ¿Por qué? Porque digo realmente. En la actualidad nos certificamos, podemos hacer las certificaciones, hacemos un curso, sin embargo, realmente la experticia nos las da cuando estamos in situ, cuando estamos trabajando. Los estudios, todo lo que aprendamos, sí nos da mucha información, nos ayuda muchísimo. Sin embargo, cuando estamos in situ es que vamos a ver realmente cómo lo vamos a aplicar, si realmente nos funciona o no. Por ejemplo, he visto muchos casos donde quieren implementar Scrum para llevar a cabo la gestión de los bugs, errores o las mejoras evolutivas de los sistemas. Si yo voy a trabajar de esa manera para los bugs, lo puedo hacer, pero de una manera adecuada. ¿Por qué digo la palabra adecuada o el prefijo adecuado? Porque yo tengo que contemplar un montón de puntos para llevarlo a cabo. Por ejemplo, si voy a aplicarlo para hacer mis bugs, mis errores o mis mejoras, yo tengo que tener en cuenta que mi equipo de desarrollo va a tener tareas no planificadas y planificadas. Y las tengo que medir ambas. ¿Por qué? Si están sacando errores, entonces ellos tienen una planificación porque ya tengo unos bugs atrasados, tengo 5 y necesito que los saquen esta semana. Pero resulta que en esta misma semana se presentó un error grave dentro de uno de los procesos críticos que necesito solventar ya. Es una tarea no planificada. Yo no puedo tomar ese error que es urgente, que es prioritario, y ponerlo para la semana que viene porque ya tengo una planificación. ¿Cierto que no? Necesito solventarlo hoy. Entonces tengo que trabajar con mis desarrolladores con historias planificadas y no planificadas, porque imagínense, planificadas, tengo 5, pero salieron 3 no planificadas, ya serían 8, pero solamente estoy contando 5. De las 5, el desarrollador trabajó 4 en la semana, pero tuvo que sacar 3 no planificadas. Tiene 7, pero de las planificadas solo hizo 3. ¿Sí? Entonces, cuando yo lo voy a evaluar, lo pecho, porque la persona está por encima, tiene un promedio por encima y no se le está haciendo. No pueden. Ahorita revisamos las preguntas, ¿sí? Entonces, es importante saber cómo lo voy a aplicar y dónde lo voy a aplicar. Igual que los tiempos que vamos a llevar en los bucles de retroalimentación. Todo eso es importante. Por lo menos para la parte de los tiempos, yo recomiendo muchísimo, o nosotros desde recomendamos mucho, trabajar con Kanban porque me muestra los WIP. Y con los WIP puedo ver las cargas de trabajo. Entonces, vamos a continuar acá para revisar sus preguntas y empezamos a responderlas, ¿sí? Entonces, nos quedamos en que los mecanismos ágiles para las historias de usuario las podemos aplicar en cualquier tipo de proyecto, en cualquier fase del proyecto. Lo que tenemos que tener una persona que realmente conozca el agilismo para que lo pueda aplicar de una manera efectiva, eficiente y eficaz, sin perjudicar a los desarrolladores. Porque la mayoría de las veces, cuando implementamos este tipo de mecanismos, terminamos perjudicando a los desarrolladores, que son los que realmente realizan el trabajo pesado para dar la satisfacción al cliente que se necesita. Nosotros, Scrum Master, Product Owner, nosotros estamos por la parte de afuera, nosotros levantamos información, nosotros nos ayudamos, pero quien realmente hace el desarrollo, hace la ejecución de esa funcionalidad, son los desarrolladores. Por eso, los desarrolladores son los que se han enfocado en hacer estos mecanismos como Scrum, como DevOps, entre otros, porque se sienten olvidados, porque no tomamos en cuenta esa triada, proceso, gestión humana y tecnología. Entonces es importante analizar y verificar dónde lo vamos a aplicar, ¿sí? Disculpe, para Dígame. terminar esto, por ejemplo, digamos en el caso, digamos, de que se quiere implementar, por ejemplo, si la persona, bueno, no tienen, digamos, la capacidad, como se lo dice, de agilismo, y está trabajando una metodología cascada, entonces, pues, se podría trabajar mixto Sí. o utilizar buenas prácticas de Scrum y no necesariamente trabajar como tal toda la metodología ágil o Sí, algo sí lo así. puedes hacer. Sí lo puedes hacer. Te puedo decir que
Tengo una amiga que es gestor de proyectos de telecomunicaciones y ella hizo un híbrido entre Scrum y lo que es Waterfall con lo que es el Penbook o lo que es la guía del Penbook que ofrece el PMI. Tomó todas esas fases que me da el Penbook y aplicó Scrum. ¿Qué tomó de Scrum? Tomó de Scrum todo lo que era el daily y tomó retrospectivo. Pero el daily lo hacía para algunos proyectos, porque ella llevaba múltiples proyectos, y tomó una retrospectiva para que al final de cada semana, al final de cierre, poder evaluar todo lo que se hizo, cómo se trabajó, qué se necesitaba mejorar para aplicarlo en el siguiente. Entonces sí, puedes trabajarlo y puedes hacer híbridos entre ellas, sin ningún tipo de inconveniente. Claro, de hecho, te puedo decir que actualmente estoy sacando un procedimiento de gestión de incidentes de ITIL y le estoy colocando agilismo trabajando con Scrum. Estoy haciendo ese diseño ahorita. De nada. Bien, en esta estructura de trabajos o historias de usuario, lo que ayuda a equipos de Scrum a mejorar la estimación y planificación del sprint, lo que conduce a un pronóstico más preciso con mayor agilidad. Y por otro lado, gracias a estas historias de usuario, pues los equipos de Kanban aprenden a gestionar el trabajo de una forma más flexible y directa. ¿Por qué? Porque trabajan en un curso de identificación de los WIP. ¿Qué son los WIP? Work in Progress, es decir, el trabajo que está en progreso. Aquí administramos el trabajo que tiene asignado cada desarrollador y cada QA y cada integrante del equipo para verificar los avances y las cargas de trabajo que tienen. No podemos sobrecargar el trabajo, estamos en agilismo y partimos de la gestión del talento humano. Entonces, el WIP nos permite llevar eso a nivel visual, podemos tener esa apreciación general sobre lo que es la parte de Kanban. Pero lo que es Scrum y Kanban, de forma profunda de cómo se trabaja y cómo funcionan a nivel de mecanismos ágiles para la gestión de proyectos, ya es otro punto. Vamos a ver de forma rápida cómo crear estas historias de usuario. Pues bien, nuestra estructura va a estar definida de una manera muy práctica. Recordemos, menos es más, cómo, quiero y para. El cómo nos va a decir el quién, el cargo, la persona, el dueño del proceso, el dueño real. Recordemos que tenemos nuestro product owner, sin embargo, el dueño real del proceso es el que lo ejecuta día a día. El quiero, ¿cuál es la necesidad? ¿Qué necesito cubrir? Para, ¿cuál es el objetivo que yo necesito, del que yo necesito alcanzar? Que lo que yo quiero, ¿qué me va a cubrir? Entonces, mis historias de usuarios van a regir por esta estructura que está predefinida, siguiendo las mejores prácticas que se desarrollaron o se describieron dentro de todo lo que es la parte de Scrum. Este es simple de documentar los requerimientos. ¿Por qué? Porque es una forma práctica en un lenguaje de negocio. Siempre recordemos que es un lenguaje de negocio. ¿Por qué es importante la licitación? La licitación, les recuerdo, en ingeniería de software es el levantamiento y análisis de la información. Es decir, yo necesito conocer el proceso de una manera clara y precisa para poder hacer la traducción a quienes, a los desarrolladores. Siempre he visto con mucha recurrencia que a los desarrolladores se les hace retrabajar. ¿Y adivinen por qué? Porque siempre está, ay, pero se me olvidó. Esa frase es bíblica. Ay, pero se me olvidó decirte que. Entonces, ¿qué hacemos? Recargamos de trabajo a nuestros desarrolladores. En lugar de aprovechar esa forma rápida que tienen de hacer las funcionalidades, pues los detenemos en funcionalidades repetitivas porque no se hace un levantamiento de información adecuado. Entonces, es importante, licitación, factores claves para definir nuestras historias de usuario. Lo primero que se identifica es el nombre de la historia, el rol que lo solicita. Ejemplo, si yo soy un analista de seguridad de la información, entonces yo como analista de seguridad de la información, ¿qué quiero? Bueno, quiero un informe de auditoría o quiero un módulo de auditoría dentro del sistema X, para que me muestre todas las trazas de auditoría de un usuario en particular. Yo quiero meter el nombre del usuario y que me diga todos los sistemas que tocó. Me voy a ir más allá. Quiero que me diga todos los sistemas que esa persona tocó en un día en específico. Y yo puedo seleccionar y que me diga de ese sistema qué hizo, si eliminó, si modificó, si hizo una consulta dentro de los parámetros, si tuvo
es decir, tuvo un acceso o intentó tener un acceso no permitido, es decir, que intentó entrar en una opción a la cual no tiene permiso y es una opción que tiene una clasificación de información prioritaria porque es netamente para unos cargos en particular. ¿Por qué? Porque necesito evaluar y hacer de seguridad de la información auditoría. Entonces, ven, el para, como analista de seguridad, quiero mi módulo de auditoría para poder hacer mis evaluaciones. Lo segundo es identificar lo que quiere y cómo lo quiere, ya lo acabamos de revisar, ¿sí? Luego se define para qué lo quiere, ya lo vimos, porque voy a hacer auditoría. ¿Qué le ayuda? ¿Qué problema me resuelve? Hacer la auditoría de forma más expedita y tener un control sobre las trazabilidades de los usuarios dentro de los sistemas. Concretar con el mayor grado de entendimiento la necesidad del usuario. ¿Qué hacemos? Un template en Word para poder revisarlo. ¿Cómo así? Bien, concretamos con mayor grado de entendimiento la necesidad del usuario. Área de negocio para que cualquiera pueda comprender lo que se quiere. ¿Por qué? Lo que acabamos de decir. Los product owners van a ser traductores entre el área de negocio y el área técnica. Ok, sí, ahorita lo vamos a ver. Gracias, Richard. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y lo vamos a ver más completo, ¿sí? Describir lo que se conoce como criterios de aceptación. Importantísimo, ¿verdad? Estos criterios de aceptación. ¿Por qué? Porque ellos son los que me van a decir la prioridad, la criticidad, los riesgos y los cumplimientos que tengo. ¿Quién me va a definir la complejidad de esta funcionalidad? Los desarrolladores, son los que saben. Recordemos que el Product Backlog es un puzzle. Y ese puzzle lo vamos a jugar todo de una forma iterativa y colaborativa para poder identificar de una forma pronta, de una forma expedita, de una forma rápida, todo lo que son nuestras historias de usuario y las funcionalidades que necesitamos construir. Entonces, nuestros factores clave es trabajar de forma colaborativa, identificar lo que necesitamos, conocer el negocio, conocer procesos y, por supuesto, saber cómo vamos a traducir lo de negocio a lo que es la parte técnica. Ejemplo de una historia de usuario o ejemplo de una user history. Aquí está, ¿sí? Esta user history está relacionada con un módulo de gestión humana. Este va a ser nuestro ejemplo. Para selección de personas, ¿qué vamos a tener? Bueno, candidatos elegibles de forma interna. Bien, como analista de reclutamiento, quiero un reporte que me permita visualizar los candidatos elegibles para un puesto vacante que yo le indique. Es decir, que el sistema me va a tener que tener un campo donde yo le indique que la vacante es para desarrollo de software. Sabemos que muchas personas estudian ingeniería de sistemas, hacen supercursos, son muy buenos programadores, pero les tocó trabajar en un cargo diferente porque no tuvieron la oportunidad de desarrollarse en el área que les gusta y que son buenos. Entonces, dentro de las organizaciones muchas veces se tiene esta lista de elegibles internos antes de hacer una selección para seleccionar una terna de candidatos externos. Entonces yo selecciono candidatos internos que tengan el nivel académico, que tengan los conocimientos, entre otras cosas, para poder darles un plan de carrera y de crecimiento profesional dentro de la organización. Quizás estoy soñando, en algunas empresas, de verdad, créanme que en algunas empresas pasa, de verdad que sí, no en todas, pero sí, el Product Owner es la historia de usuario. El Product Owner es el responsable de la historia de usuarios con el usuario final o con el cliente como tal. Y hace la traducción. El Scrum Master puede apoyarlo. Sin embargo, el dueño de ese Product Backlog con esas historias de usuario es el Product Owner. En algunas organizaciones le dicen analista funcional, no Product Owner. Hacen como un mix entre el analista funcional que se llevaba anteriormente o el analista de requerimientos y el Product Owner, porque realmente son como las mismas funciones. Hacer el levantamiento de información y construir. ¿Qué hacen ahorita? Bueno, se hacen las historias de usuarios con el usuario, pero bajo cómo quiero y para. ¿Qué hacemos? Sacamos la prioridad dependiendo de lo que se necesite. Tenemos un riesgo. ¿Qué tipo de riesgo es? ¿Medio, alto o bajo? En este caso podría decir que es un riesgo medio porque es para hacer todo lo que es la parte de elegible. Necesidad, promover el plan de carrera con personal calificado para la vacante, pero de forma interna a nivel de la organización. Luego tenemos nuestros criterios de aceptación.
Porque dado que se tiene una base de empleados como candidatos elegibles, cuando se filtren los datos por carrera, conocimientos y certificaciones, entonces me genera el reporte con los datos organizados, con la opción generar archivo PDF, sin priorizar elegibilidad. Yo lo puedo decir, en este caso, para este ejemplo, se dijo que no se priorizara la elegibilidad, pero si fuera un caso real, puede ser que la chica de recursos humanos de la analista de reclutamiento diga, mira, yo quiero que me dé una prioridad, que el mismo sistema me diga quién tiene más capacidades para el cargo, de acuerdo a todos los datos que están registrados en el sistema. Se puede pedir también. Entonces, ¿cuál es la complejidad? Esta complejidad, este impacto, esta criticidad, la sacamos con los desarrolladores, ¿verdad? Yo soy Product Owner y yo puedo decir, porque conozco algo de desarrollo y conozco la parte de procesos, y puedo decir media. Ahora, yo no conozco nada de desarrollo, pero conozco procesos, dejo la parte de complejidad vacía hasta que yo pueda revisar esa historia de usuario con un desarrollador que me va a decir qué complejidad realmente es la que tiene. Y esta complejidad, aún si yo tengo conocimientos de tecnología, el product owner es el dueño de las historias de usuario del product backlog. Con lo que son el equipo de los developers, ellos lo que hacen es analizarlas y verificarlas, pero el único responsable de esas historias de usuario y del product backlog para actualizarlas, para todo, es el product owner. Ni siquiera el Scrum Master, porque el Scrum Master es como un apoyo, pero el dueño es él. Entonces, como les decía, esta complejidad, dependiendo de sus conocimientos, pues va a ser medida por los desarrolladores, que son los que van a ejecutar esa funcionalidad como tal. Este impacto lo vamos a sacar de acuerdo al negocio. ¿Por qué tiene un impacto medio? Porque me está afectando directamente los procesos de elegibilidad, de todo lo que son reclutamiento y selección, que son importantes dentro de una organización, por ejemplo, para recursos humanos, y dependiendo del cargo que vaya a ocupar. Una criticidad media, porque no es ni alta ni baja. ¿Por qué no es ni alta ni baja? Porque la parte de reclutamiento y selección la voy a hacer de forma interna. Y puede ser dependiendo de si necesito el candidato urgente o tengo tiempo para hacer las elegibilidades. Si fuera algo urgente, pues no podría sacarlo de esta manera. Entonces, eso también lo vamos a ver con el usuario y eso lo ve el producto. Vamos a ver, esto, lo que es el User History Mapping. Esto es uno de los puntos que está ayudando muchísimo en el desarrollo de software y en la mayoría, por lo menos para lo que es los sistemas de gestión, tanto de seguridad de la información como de continuidad del negocio, de verdad que ayudan mucho. Aquí es el puzzle gigantesco. ¿Por qué? Porque es una técnica ágil que permite trabajar con una de las mayores problemáticas que aparecen en la construcción de aplicaciones y productos tecnológicos de software. ¿Adivinen cuál es esa problemática gigantesca? No el 100%. Esos criterios de aceptación los defines con tu equipo de trabajo y con el usuario, dependiendo de lo que se necesite. Cada proyecto actúa de forma diferente y cada funcionalidad es de forma diferente. Entonces, esos criterios de aceptación los sacas dependiendo de si es un punto, una funcionalidad de cumplimiento a nivel gubernamental o cumplimiento, pues pongan que trabaja en una entidad bancaria. Cumplimiento imperdible porque si no son multados y todo, PCI, seguridad de la información, COVID, Switch 7B, entre otras. Entonces, dependiendo de, van los historias. Ya, ahorita respondemos las preguntas. Pues bien, entonces, ¿cuál es la problemática principal? Levantamiento de información, es decir, la construcción de las historias de usuarios. ¿Por qué hacemos retrabajar y retrasamos los proyectos y tenemos muchos problemas porque no se levanta bien la información, no se conoce el negocio, no se conocen los procesos y no se hace una traducción correcta? No se hacen los puzzles con el equipo, sino que Product Owner muchas veces toma todo y él es el que pone prioridades y no hace de forma iterativa un trabajo colaborativo para el sprint planning y llevar a cabo todo lo que es la priorización o, mejor dicho, lo que es la toma de esas historias de usuarios para convertirlas en funcionalidades. ¿Por qué? Olvidamos que es una épica, que es un tema, que es una característica of feature, olvidamos que es un history point, entre otras. Trabaja en identificar los beneficios objetivos de la organización que pretende obtener o problemáticas que se quiere solventar con el producto, una software o solución tecnológica. Bajo las siguientes interrogantes, recordemos,
Cuando hacemos una historia de usuario es para cubrir una necesidad real de un usuario. Los usuarios tienen muchas necesidades, pero el Product Owner debe identificar la real para poder llevar a cabo esa información, bajarla a los desarrolladores, hacer el puzzle con ellos y poder construir las funcionalidades que se necesitan para agregar valor. ¿Y qué necesitamos? Que el Product Owner conozca negocios. A ver, ¿qué necesitamos saber? ¿Cómo se medirán esos logros? ¿Quiénes deben participar en el proceso? ¿Cómo se debe hacer? Es importante identificar cuáles son los diferentes usuarios, quiénes los van a tomar. ¿Por qué tenemos que identificarlo? Recordemos el CRUD para los desarrolladores. CRUD, crear, leer, actualizar y consultar. ¿Sí? Importante. Entonces, para cada uno establecer el beneficio que pretende obtener utilizando el producto. Importante. La historia de usuario, la licitación, no lo voy a dejar de repetir. Súper importante la licitación al momento de construir las historias de usuario, para poder hacer todo, para poder hacer el puzzle, para poder hacer el trabajo colaborativo, para poder hacer la integración, todo lo que necesiten. Si quieren aplicar cualquier mecanismo, si lo quieren hacer de forma híbrida, waterfall con Kanban y Scrum, deben tener un buen levantamiento de información. Deben proteger a los desarrolladores, que son los ejecutores del proyecto. Para protegerlos necesitan tener información real, verídica, e identificar la necesidad real de lo que es ese requerimiento que ha solicitado el usuario. ¿Cómo funciona el History Map? En lugar de un backlog tradicional, pues los History Maps muestran flujos de trabajo reales. En lugar de priorizar todas las historias de usuarios pequeñas entre sí, los mapas de historias permiten ver todo dentro del contexto de los objetivos comerciales de forma general. Es decir, vamos a ver un mapa completo de todo lo que tenemos. Vamos a separarlos por épicas, por temas, por todo. Ahí es donde vamos a empezar a jugar y vamos a empezar a armar nuestro rompecabezas con un mapa. O sea, lo podemos hacer con nuestro Product Backlog, y el Product Owner necesita con el Scrum Master tener inventiva y creatividad para llevar a cabo ese trabajo colaborativo y jugar con ese puzzle con las historias de usuarios en el backlog y poder sacar nuestro sprint backlog para lo que es ese sprint. Y vamos a tener nuestro mapa de historias donde lo vamos a ver de forma general y podemos trabajar también ese puzzle. Es muy común que la colección de cosas que se pueden hacer se convierta en un obstáculo o cuello de botella. Cuando hay demasiadas opciones, surge la interrogante. ¿Por dónde vamos a empezar? Todos son historias de usuario, todo. Todo lo vamos a trabajar con historias de usuario. Esa historia de usuario nosotros le damos su conceptualización, su definición, su descripción, dependiendo de cuál sea el concepto, cómo esté compuesta. Si yo digo que yo necesito hacer un módulo para auditoría, donde ese módulo de auditoría me genere todo lo que es la trazabilidad por usuario, por aplicación, o sea, lo voy poniendo grande, esto podría ser una épica porque es enorme. Si yo digo, bueno, necesito nada más un reporte que me muestre la trazabilidad, me van a decir, pero vete para los blogs. Digo, no, lo que no quiero es revisar los blogs, porque ¿sabes lo que es revisar los blogs? Eso es horrible. Y tardas como 1000 años revisando un log para determinar realmente dónde está. Así haga las búsquedas, porque son líneas y líneas y líneas que tienes que leer. Entonces, ¿qué se hace? Se solicita en muchas ocasiones un módulo de auditoría que me permite extraer la información de los logs y llevarla. Es fácil, es difícil, dependiendo de cómo se admiten los logs en la organización. Entonces, todo va a depender de la funcionalidad que se quiera registrar, cómo lo vamos a ver y cómo lo vamos a llevar a cabo, cómo los desarrolladores lo van a identificar y vamos a hacer nuestro puzzle. Recuerden que nuestra historia de usuario es un puzzle, tenemos que organizar nuestro cuadro general con todo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Podemos hacerlo con nuestro mapa de historia o lo podemos hacer en el Product Backlog, con la diferencia de que el mapa me permite verlo todo y empezamos a jugar con todos los puntos. Bueno, este es con este, y armamos, como lo comentamos hace rato, sobre qué unimos como tema. Si tengo una épica, ¿cómo la desglosamos? Recordemos que las épicas tenemos que desglosarlas. Los temas son conceptos que son iguales, pero están escritos de forma diferente, pero realmente la idea principal es la misma. Es cuando escribimos un párrafo y la persona tiene un párrafo de 12 líneas y cuando lo lees realmente es una sola idea, pero la dijo de formas diferentes, muchas veces de formas diferentes. Ya va, no la leí completa, entonces la revisamos. Beneficio del User History Map.
Pues bien, pone al usuario en primer lugar porque él es el que nos va a dar la información. Ayuda a priorizar el trabajo correcto porque vamos a organizar y a estructurar las funcionalidades que son prioritarias y cuáles son todas relacionadas para que me den todas las características, temas, puntos, épicas, todo lo que tenga history point, todo lo que yo le tenga para poder desarrollar esa funcionalidad de una sola vez, de forma expedita. No que ya la voy a desarrollar en este sprint, entonces más adelante, ay, es que no vi esta, y entonces esta columna con esta hay que volver a tocar esa funcionalidad. No, la idea es que seamos prácticos, menos es más. Divide las epopeyas épicas en historias manejables. Si son muy grandes, pues las ponemos pequeñas con la finalidad de sacar esas características o esas funcionalidades de forma práctica. Ofrece un nuevo valor temprano y con frecuencia. ¿Por qué? Porque entregamos funcionalidades funcionando, valga la redundancia. Genera consenso en el equipo, trabajo colaborativo y armamos entre todos el rompecabezas. Ayuda a tomar decisiones porque empezamos a organizar cuáles son realmente las prioritarias y cuáles no de acuerdo al proceso de negocio que esté tocando. Si es un proceso crítico definido en nuestro día, que debe, en nuestra organización debe haber un plan de continuar el negocio. Genera insumos para la construcción, ayuda a la toma de decisiones, genera insumos para esta construcción. Porque, como lo comentó el amigo, los features me van a permitir tener tips que me van a ayudar a hacer esa construcción de la funcionalidad. Y genera un foco en el norte del proyecto, es decir, focalizamos un punto en específico porque todos ya conocemos lo que tenemos que hacer y todos conocemos realmente a dónde vamos. Muchas ocasiones, cuando estamos diseñando todo lo que son las historias de usuarios, pues no nos focalizamos en realmente el norte que debemos cubrir, porque queremos abarcar tantas cosas y hacerla de forma tan rápida que no nos detenemos a observar los pequeños detalles y terminamos dándole retrabajo a los desarrolladores. Entonces, señores product owners, tienen que ser lo suficientemente astutos y camaleónicos para poder identificar todos esos pequeños detalles y ayudar a los desarrolladores a que realmente hagan un trabajo fácil, es decir, fácil y rápido. Resumen general de los cursos. Bien, la aplicación de lo que es Agile User Story Certified permite crear un ambiente colaborativo entre el equipo de trabajo. La idea es que todos trabajen en conjunto como un engranaje perfecto. Para que los proyectos funcionen sin fricciones, así como se gestione en tiempo, recursos y tareas de forma eficiente, efectiva y eficaz. Para Scrum es importante la construcción, definición de las historias de usuario, lo que hablamos. Elicitación es el punto principal para cualquier tipo de desarrollo de software. Utilice la metodología que quiera, el mecanismo, agilismo, lo cree usted mismo, se sienta con su equipo de desarrollo y diga, vamos a ver cómo lo vamos a trabajar, sea DevOps, sea DevSecOps, lo que usted quiera. ¿Por qué? Si no tenemos un buen levantamiento de información, no podemos hacer esa traducción y no podemos darle los insumos correctos a nuestros desarrolladores para que sean expertos. Pues bien, es un factor clave para esta construcción de una solución tecnológica para poder cubrir una necesidad real del cliente final. En este curso vamos a conocer estrategias para gestionar estas historias de usuario de una forma práctica, logrando un trabajo colaborativo y motivando al equipo a participar de una forma innovadora y divertida. Veremos ideas prácticas de casos de la vida real y sobre todo les generaremos ideas y opiniones propias para convertirse en profesionales de calidad que caminen hacia el futuro rompiendo paradigmas. Nosotros desde Certis estamos abocados a trabajar en pro de casos reales. Damos una masterclass que ya ahorita Julián nos va a explicar y en esta masterclass pues les explicamos de una forma práctica cómo se pueden aplicar. Como ya han podido ver, tratamos de dar ejemplos vívidos, ejemplos que ya nos han pasado y cómo nosotros los pudimos manejar en su momento. Y estamos buscando la forma de darle esa pastilla de conocimiento de una forma más cristalina, más transparente de la que nosotros lo obtuvimos, porque créanme que la implementación de Scrum no es nada sencilla cuando te toca hacerlo de una forma, como le dicen en muchas partes o en mi país, con el manual del indio. O sea, vaya, estudie, aprenda y aplíquelo. Entonces, en la práctica es que realmente nos vamos puliendo, como decía Ken y Jeff, los creadores de Scrum. En la práctica es que se ve. Entonces, los beneficios certificados. Pues vamos a tener un perfil mejorado porque vamos a tener credibilidad en el mercado. Tendremos un conocimiento avalado por un ente internacional, que es el Joint y el Alliance. Vamos a tener ventajas competitivas en el posicionamiento del mercado laboral porque vamos a tener una certificación vitalicia, es decir, que no vence. Vamos a tener una mejor remuneración o vamos a optar por una mejor remuneración. Ya sabemos que al momento de que nosotros tenemos certificaciones,
Estas certificaciones pues tienen un peso en nuestra currícula profesional y eso implica que hay mejores remuneraciones. Vamos a tener un plan de carreras por competencias porque tendremos más conocimiento para acogernos en cargos con mayor responsabilidad. Entonces, los beneficios de certificarse son bastante buenos y bajo nuestra ala, como diría, pues les damos la forma práctica para que ustedes puedan tener ese conocimiento. Les dejo este pensamiento que es el volar con los gansos. Cada otoño se puede ver a los gansos emigrar dirigiéndose a un lugar más cálido para pasar el invierno. Los gansos vuelan formando una V corta o una V bilabial, porque cada ave al batir sus alas produce un movimiento en el aire que ayuda al ganso que va detrás de él. Volando en V, todo el grupo aumenta por lo menos un 70% su poder de vuelo, en comparación si lo hiciera un solo ganso. ¿Esto qué es, señores? Trabajo colaborativo. Los animales ya trabajaban o hacen el trabajo colaborativo bajo lo que es el agilismo. Bueno, muchísimas gracias.